El problema de los hijos de Dios, lamentablemente, es que no queremos que esas preocupaciones se queden al Señor. Lo queremos arrebatar. Decimos a Dios, toma. Y después de unos segundos, no, Señor, mejor yo me arreglo solo. Y esto no debe ser, hermanos. Lo hablo por mí también. Cuando entreguemos algo al Señor, confiemos en Él podrá y sabe cómo actuar para cada uno de sus Amén. hijos. Hermanos, vamos a orar para entrar en el mensaje. Oremos. Amante Padre, tú que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre por siempre. Señor, esta mañana, Señor, cada uno de tus hijos vino delante de ti. Con gratitud, Señor, porque eres bueno, pero eres bueno en gran manera. Ayúdanos ahora, Señor, que vamos a escuchar tu voz para así poder cumplirlo también, Señor. Ayúdanos en gran manera hoy, Señor. Todo esto que pedimos, no porque hay mérito de nosotros, pero todo esto por tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Según, hermanos, pasan los tiempos y el mensaje de hoy se titula ¿qué mensaje queremos escuchar? ¿Qué mensaje cada uno de nosotros sinceramente quiere escuchar? Porque cuando oré, estaba orando, pidiendo a Dios que me diera un mensaje, que me diera un mensaje, que me diera un mensaje. Y algo vino a mi mente como, ¿qué mensaje quieres escuchar? Y hermanos, no muchas veces queremos escuchar el mensaje de Dios. Porque muchas veces queremos escuchar un mensaje bueno, rico, de amor solamente. Pero el mensaje que Dios quiere que escuchemos es contrario a nuestra naturaleza. El mensaje que Dios quiere que escuchemos muchas veces no nos va a agradar en la carne. Y por eso, hermanos, queremos escuchar que Dios es amor sin su justicia. Pensemos eso. Queremos escuchar un mensaje de Dios que es de amor, pero sin justicia. Queremos escuchar que Dios es amor sin su ley. Queremos escuchar que Dios es amor sin que nos reprenda. Vivir aquí en este mundo sin Dios. Queremos una vida así, hermanos. En este tiempo Dios nos llama a sus hijos para que salgan de su conformidad. Y conformidad digo nuestras cosas. Muchas veces, hermanos, nuestras cosas son más importantes que las cosas de Dios. Dedicamos más tiempo en nuestras cosas que en las cosas de Dios. Tomamos más tiempo en nuestras cosas que en las cosas de Dios. Y cuando tenemos que hacer las cosas de Dios, justificamos y hacemos otras cosas. Los ángeles apuntan cada acto que hacemos, cada palabra, cada pensamiento. Todo va escrito en el libro del cielo. Desde el 1844 comenzó el juicio investigador. Cada uno de nosotros sabemos eso. Pero ¿cómo debemos actuar con ese gran evento? Cada uno de los pensamientos que tenemos, cada uno va a ser escrito. ¿Qué pensamos? Y hasta ahora, ¿qué hacemos en la iglesia? ¿Qué estamos pensando? ¿Queremos ir a casa? ¿Tenemos cosas que hacer? Todas esas cosas van a ser escritos.
Y muy importante, hermanos, Dios está pendiente de cada ser humano. Dios está pendiente de nosotros. Cada uno de nosotros, Dios está pendiente. Y por eso, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que ver que las cosas divinas son muy en serio. Estamos en un juicio investigador y que Dios ve nuestros actos, ve nuestros pensamientos. Y lamentablemente, hermanos, el problema es también que nosotros no oramos lo suficiente. No estamos orando, no estamos dedicando a la oración. Y muchas veces cuando estamos en problemas, vemos cuánta necesidad cada uno de nosotros tenemos de la oración. Cuando nuestros hermanos están enfermos, mi mamá, mi padre, cada uno, vamos a orar, pero con amargura. Pero Dios quiere, hermanos, que oremos cada día de nuevo para nuestro mundo, para nuestra vida espiritual. Eso debe ser nuestra vida normal. Como nosotros bebemos agua, tenemos que orar cada momento. No es cuando tengo que predicar, no es cuando tengo que ir a la iglesia o cuando estoy en la iglesia, pero cada momento. Cuando tenemos que trabajar, ore al Señor. Cuando voy conduciendo, ore al Señor. Muchas veces estamos haciendo todo, ¿cómo se dice? Automáticamente. No sabemos qué está en ese carro. No sabemos si hay un cable suelto. Pero confiemos, estamos tan confiados y vamos con el carro. Y pisamos el freno porque debe frenar. Así, cada uno de nosotros tenemos que confiar en Dios, sin saber el resultado, pero confiemos completamente en el Señor. Vamos a ver en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Y dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio ya está, hermanos. Estamos en el juicio. Cada uno de nosotros, los ángeles se apuntan. Cada cosa que hacemos, cada acto, cada obra misionera que hacemos, lo apuntan. Cada cosa que hablamos, cada mentira que hacemos y no confesamos, lo apuntan. Y por eso, hermanos, el problema de nosotros, lamentablemente, es que escuchamos la amonestación, pero después de unos minutos, cualquier viento nos desvía y no vemos más la importancia. Cuando vemos la televisión y vemos cuántos males hay, mucha gente pobre, mucha gente que está muerto, mucha gente que muere por el Evangelio, vemos eso y decimos triste, y a veces lloramos, pero en segundos, después que apagamos ese televisor, ya olvidamos de todo. Bueno, es mi vida, vamos a vivir normal otra vez. Así somos, hermanos. Lamentablemente así somos. Pero Dios quiere
que nos preocupemos por los demás, que oremos más, que pidamos a Dios por más amor, porque eso nos falta. Si tenemos más amor, no podemos estar mal con otro. Si tenemos más amor, estaríamos allá afuera. Si tenemos más amor, estuviésemos aquí solamente testificando todo el sábado, decir qué Dios ha hecho en nuestra vida. Pero como que no tenemos amor, muchas veces no tenemos nada que decir, no tenemos nada que testificar, no tenemos nada que decir que hicimos allá afuera por los demás. Y por eso, hermanos, tenemos que orar por el amor. Pida a Dios eso, para que podamos recibir individualmente, hermanos, que Dios nos pueda ayudar con amor, para que podamos tener más amor, más compasión, más paciencia con los demás y con nuestros hermanos, y para que podamos orar más por los enfermos, por las personas ahí también en Venezuela. Es una situación muy difícil, muy difícil. No es fácil, hermanos. Para estar firme en tu fe, viviendo en ese país, es muy difícil. Y también las otras personas allá en Venezuela que no saben de la verdad. Y los otros países también. Estamos aquí en Curazao tranquilos. Vemos la televisión. Bueno, esta semana mataron 2 gentes, así escuchamos. Mataron a una persona. Ay, qué pena, vamos a orar. Pero allá matan personas cada rato. Casi las noticias son de malas noticias solamente. Y nosotros estamos aquí hablando de Dios tranquilamente. Tenemos ese privilegio. Aprovechemos de ese privilegio, hermanos. Porque todavía no estamos en persecución aquí en Curazao. Pero la persecución ya comenzó. En muchos países está pasando la persecución. Y nosotros estamos aquí fríos y tranquilos. Y no debe ser así, hermanos. Un juicio investigador. Dios ve todos nuestros actos. Dios ve qué estamos haciendo en este tiempo tranquilo. Que vamos a casa, vamos a dormir, hacemos nuestras cosas, no oramos por los demás. Está apuntando. Y cuando tuve este mensaje, dije, ¿por qué siempre Dios me manda estos mensajes? Pero cuando comprendí la profundidad del mensaje, vi que Dios nos ama demasiado, porque solamente un Dios que nos ama puede decirnos estas cosas, porque quiere salvar a nosotros y quiere salvar a los demás también. Vamos a ver en Eclesiastés capítulo 12 versículo 14. Eclesiastés capítulo 12 Eclesiastés capítulo 12 versículo 14. Y dice así: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Este versículo, hermanos, es un versículo muy poderoso. Es un versículo muy, pero muy serio. Porque Dios ve todo lo malo, pero también ve todo lo bueno. Las cosas buenas que hacemos por Dios, que nadie ve, Dios sí lo ve. Dios nos va a premiar
en el tiempo apropiado. Pero en las cosas malas, hermanos, Dios quiere que nos arrepentamos de eso, hablamos con Dios y confesemos nuestro pecado. Todos los días debemos ir a Jesús, pedirle perdón, primeramente, hermanos, por nuestras faltas, nuestros pensamientos, las cosas que pensamos que a veces los hijos de Dios no deben pensar, pero lo pensamos y lo deseamos. Pedir a Dios que nos ayude con eso, hermanos. Vamos a ver en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículos 36 y 37. Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Y dice así: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En estos días, hermanos, hemos hablado muchas cosas en la semana, pero ¿qué hemos hablado en la semana? Hablamos cosas divinamente, hablamos cosas que edificaron a otra persona, o hablamos cosas que destruimos a otra persona. Cuando hablamos de murmuración, hablamos de destruir. Cuando una persona murmura, está destruyendo poco a poco a la persona que más te necesita. Cuando una persona cae en el pecado, en el lugar de murmurar, tenemos que ayudar, porque ese momento es el más fuerte que necesita esa persona. Necesita nuestro apoyo, y muchas veces lo condenamos, pero el problema es que todos nosotros pecamos, no somos libres de eso, y por eso tenemos que ayudar unos a otros, porque de pronto todo el mundo vio, ay, cayó en pecado, pero nosotros con nuestros pecados ocultos es lo mismo. Pecados ocultos o pecados que abiertamente son los mismos delante de Dios. Entonces, hermanos, cuando una persona cae, vamos y estrecho su mano, como Jesús lo había hecho. Vamos a ver en Isaías también, capítulo 65, la lectura bíblica. Isaías, capítulo 65. Isaías capítulo 65, versículos 6 y 7. Y dice así: he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua
en su seno. Mis hermanos, estamos en un tiempo difícil, lo sabemos. Si no ponemos los pies sobre la tierra y sabemos por qué Dios nos ha llamado, vamos a tener problemas. Porque estos tiempos Dios nos está preparando para el tiempo de angustia, por un tiempo que nunca fue y nunca habrá. Habrá un tiempo demasiado difícil, hermanos. El enemigo va a tratar para que renunciemos a nuestra fe. El mismo éxito que tuvo en el jardín de Edén Adán y Eva con la comida va a ser su último intento para tratar de derrotar a los hijos de Dios por la comida. Si no me adoras, no comes. Si no me adoras, te mato. Así es. ¿Y cómo estamos? Si ahora no tenemos fe, si ahora no determinamos en quién servimos, entonces en ese tiempo vamos a entregar nuestra fe. Y por eso Dios a veces habla duro. A veces Dios nos muestra cosas que nos duelen mucho porque estamos en esa situación. Pero Dios hace eso para salvarnos, porque sabe que en ese tiempo no habrá pastores. Todo el mundo está individualmente con Dios. No habrá nadie a quien recurrir. Estamos escondidos, estamos orando. No habrá comida. Tenemos que depender completamente de Dios. Y por eso Dios está preparándonos ahora. Porque no vas a caminar, hay un bufete de comida, vamos a sentar a comer. No es así, hermanos. Tenemos que depender completamente del Señor. Amén. Y Dios nos va a dar lo que necesitamos. Amén. Si estamos comiendo demasiado, ore a Dios para que podamos comer tranquilamente, porque en ese tiempo Dios nos va a dar exactamente lo que necesitamos. En Filipenses, vamos a ver en Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Y dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Tu nombre está registrado? ¿Cómo estamos tomando este juicio, hermanos? ¿Nuestro nombre está registrado en el libro de la vida? Pensemos, hermanos. Esta obra se va a terminar muy pronto, y lo sabemos. ¿Dónde quieres estar? ¿Qué estamos haciendo en estos tiempos difíciles?
¿Qué estamos haciendo, hermanos? Estamos haciendo nuestras cosas y lo que resta le damos un poquito a Dios, o estamos sacrificando y dar a Dios lo mejor. Hermanos, el conflicto de los siglos, hay muchas personas que tienen este libro, es muy bueno, que habla del juicio investigador, que habla de la importancia de una entrega total, porque la entrega total significa que estamos dedicados completamente a Dios y Dios va a dirigir nuestra vida. Vamos a ver, le voy a leer en Conflicto de los Siglos, páginas 544, anótelo para que cuando vayan a casa puedan leerlo. 544. Y dice aquí, la página 544, Conflicto de los Siglos, el juicio investigador, la parte un poquito más baja, aquí dice aquí, la obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en un juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hermanos, aquí habla de algo sumamente importante. Dios investiga cada uno de nosotros como si fuera que usted solo vivía en este mundo. Tan preciso es Dios, tan dedicado a nuestra vida es Dios. Cuando nosotros lloramos, Dios sabe perfectamente por qué lloramos, sabe perfectamente qué sentimos. Cuando hacemos un mal, sabe perfectamente por qué hicimos eso. Muchas veces hay personas que ven a una persona y lo juzgan, pero Dios sabe todo, y por eso a Él tenemos que recurrir, a Él tenemos que orar, a Él tenemos que pedir ayuda, no a los hombres. Pídale a Dios y Dios te mandará a hombres para que te ayuden. Pero muchas veces queremos ir al hombre y después a Dios. No, ir a Dios y te mandará a hombre, y te mandará la persona exacta para que te pueda ayudar, para que te pueda orar por ti y todo eso, hermanos. En 1 Juan capítulo 2 y versículo 1, trayendo la parte final también del mensaje, 1 Juan capítulo 2 versículo 1. Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, tenemos que ir a Jesús. Amén. Tenemos que ir a Jesús cuando fallemos. Cada momento, hermanos, pedir a Dios que nos ayude con nuestra condición, y también, Señor, y también por nuestra falta de amor. Yo le digo a veces al Señor que me dé paciencia, porque no tengo paciencia.
soy un hombre muy impaciente. Y esas cosas tenemos que decir a Dios. Porque si vas a decir a los hombres, no te van a poder ayudar. Tenemos que decir a Dios, pedir a Dios que nos ayude. No tengo paciencia, mi carácter es fuerte, no tengo amor, soy egoísta, no ayudo a las personas, no quiero evangelizar. Habla con Dios y Él te va a ayudar. Él te va a dar la fuerza para que puedas hacer esto por amor a Él y por amor a tu prójimo. Hermanos, vamos a concluir con el último Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Versículo 11 y 12. Apocalipsis 22, versículo 11 y 12. Y dice así: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, en este tiempo va a acercar cuando el cielo se oiga: cumplido está, cumplido está. Todos nosotros ya en ese día debemos estar listos. Hermanos, ahora es el tiempo para consagrarnos. No es tiempo de jugar con nuestra salvación. No es tiempo de aparentar ser bueno para que otras personas te vean. Todos nosotros necesitamos a Jesús. Si yo me quito esta corbata, soy el mismo hombre. ¿Por qué? Porque yo también fallo. No es porque estoy aquí arriba, no porque nunca me han visto fallar. Yo fallo, pero tengo que ir a Jesús para que me ayude. Es tiempo, hermanos, para consagrarnos, para entregar todo lo que tenemos que entregar a Dios. Hoy es el día de la salvación. ¿Está vuestro nombre una vez más escrito en el libro de la vida, hermanos? Dediquemos a lo que Dios nos ha llamado, con oración, estudio de la palabra, y testifica lo que Dios ha hecho en tu vida. Esta parte, hermanos, le quiero decir algo sumamente importante para clausurar: que cuando oremos específicamente por lo que necesitamos. A mí me ha pasado cuando a veces oro por algo y Dios me dice: no oraste. Entonces vino a mi mente lo que realmente necesito. Entonces, cuando nosotros oremos precisamente lo que nos falta. Si te falta amor, no ores por otra cosa, porque Dios nos va a ver. Dios ve que no necesitas esto, ora por esto. Que Dios os bendiga y que sigamos en esta parte tan temerosa para que podamos seguir agradando a Dios hasta que termine el sábado. Que Dios os bendiga. Señor, nos vamos a
agradecer a Dios por las palabras. Vamos a colocarnos de pie. Voy a pedir a hermano Steven que coloque el número 241. Número 241.